Y nos vamos a meter con un tema de economía, pero yo no me quiero separar del fútbol, porque estábamos hablando de la tabla de descensos, de que estábamos ahí por clasificar, pero nos quedamos afuera y descendemos. Algo parecido pasó con la Argentina, y le voy a preguntar a Juan Carlos Junio. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, es un poco cruel, pero bueno, algo de eso hay, que es que la Argentina no logró que la calificadora de riesgo, el banco de inversión Morgan Stanley, recategorice a la Argentina en el lugar en el que ellos califican a los países. En realidad no sería tan grave si no fuera que se generó una expectativa muy grande en el gobierno argentino de que se iba a lograr el cambio de categoría. Hay tres categorías de países, nosotros estamos en la más atrasada, en la tercera, y se aspiraba a pasar a la segunda, no a la primera, que se denomina en desarrollo. No ocurrió eso. Y ellos lo explican con una crudeza llamativa. Dicen que el gobierno argentino ha aplicado la gran mayoría de los criterios de las políticas de mercado neoliberales, fundamentalmente en materia financiera, la liberalización general, el blanqueo de capitales, en fin, la devaluación en su momento, la posibilidad de que se entren y salgan divisas, dólares, libremente, que se puedan remesar las utilidades de las empresas multinacionales a sus casas matrices, etcétera, etcétera. El problema es que hay un sin embargo. El sin embargo es que no ven que este sea un proceso económico irreversible, dicen. ¿Por qué? Bueno, por razones políticas, porque temen que el presidente Macri no tenga un buen resultado o tenga un mal resultado en las próximas elecciones, y eso haría que este paradigma neoliberal de mercado se vea alterado en las elecciones. O sea que, bueno, yo diría, son implacables en la exigencia. Ahora bien, como se generó una expectativa, en realidad no se generó una expectativa en la sociedad, sino en el mundo de la finanza. Antes que te metas con eso, ¿en qué nos beneficiaba que nos suban de categoría? Claro, es una buena pregunta. Y segundo, ¿a quién? Muy bien. En realidad, a los que beneficiaba o esperaban beneficios, es a los que, al mercado financiero, fundamentalmente el mercado accionario. Porque si mejoraba esa nota, esperaban que vengan inversionistas financieros a comprar acciones de las empresas que funcionan en el Merval, en el mercado de valores. Justamente como esa expectativa creada, todo indica que artificiosamente, porque no se verificó, no ocurrió, entonces por eso antes de ayer se generó una caída pronunciada de las acciones en nuestro país e inclusive se generó una suba del dólar de cierta importancia ayer, más allá de que hoy de alguna manera volvió todo eso a la normalidad. Así es que a quién le interesaba, a esa gente, al mundo de las finanzas, porque seguramente la gran mayoría de la gente que nos está viendo hoy aquí y en todos lados desconoce toda esta situación o no le resulta de interés. Pero hubo otra cuestión también en el mundo de las finanzas, que esa ya es más importante para todos, que es el empréstito que tomó el gobierno argentino a 100 años. Ya de por sí suena muy extravagante. Jamás en la historia. A ver, déjame pelearte un poco. Bueno. Digo, si vos me decís, te doy un crédito que lo consigo barato a muchos años, a pagar en muchos años, y me parece que salgo ganando, ¿no? Hoy me capitalizo, puedo hacer unas rutas, puedo hacer unos puertos, puedo formalizar un poco nuestro país y mejorar la infraestructura y salgo ganando a 100 años. Bien, conceptualmente tenés razón. De cualquier manera, vos tomarías personalmente un crédito a 100 años, por más que sea ese razonamiento lógico y te convenga, decir yo voy a tomar un crédito que lo tendrán que pagar todos mis descendientes. Por eso digo que es muy extravagante. De cualquier manera, el razonamiento lo acepto, lo comparto. Justamente por eso algunos países muy importantes, también muy raramente, y no en estas cifras,
algunos toman estos bonos, estos créditos a 100 años. Viene el prestan. pero, me da miedo. Ahora, el problema y la clave y la discrepancia es que acá, en vez de que sea una tasa muy barata, como vos decís, Claro. aprovecho una tasa muy barata y me aseguro un crédito muy barato por muchos años, nosotros tomamos la operación a una tasa carísima, al 7,90, por eso redondeamos en el 8% ¿Cuánto anual. era barata? Barata es lo que vos decís, 2,30, 2,50, 3, que es lo que algunos países yo diría de primera línea, han obtenido. Otros países que son parecidos a nosotros, como México, lo obtuvo al 5%. Y de cualquier manera, la diferencia entre el 5% anual y el 8% anual es muy grande. Vos fijate que los que prestaron, vamos a ponernos del otro lado del mostrador, ¿por qué nos quieren prestar a 100 años? Justamente por el razonamiento contrario. Son fondos de pensión, o sea, son dineros de fondos de pensión, o sea, que deben ser devueltos a los que lo pusieron en plazos muy largos, porque quizá lo ponen jóvenes de 20, 30 años que se van a jubilar a los 30 o 40 años posteriores. Por lo tanto, les conviene una parte de sus fondos, claro que no todo, colocarlos a largos plazos a tasas muy altas, que efectivamente es como vos decís, efectivamente. Si, visto del otro lado, si me van a pagar el 8% anual, que es una tasa que no existe prácticamente hoy en el planeta, entonces la coloco al máximo plazo posible a los efectos de asegurarme una tasa de interés altísima. Por eso, francamente, creo que es una operación ruinosa. ¿Por qué la han hecho? Es difícil, pero bueno, creo que hay la búsqueda de un efecto propagandístico, que es, como dice nuestro ministro de Finanzas Caputo, que bueno, fue funcionario de grandes bancos internacionales, hemos logrado confianza, por eso nos prestan a 100 años. No es así, yo creo que nos prestan a 100 años por lo que acabamos de decir, porque nos prestan al 8%. No, pues es un gran negocio. Pero es un gran negocio para los otros. Claro, sí. pero es cierto que sobre esa deuda, que uno por ahí hoy no le da tanta importancia, pero cuando empiezan a llegar la factura que hay que pagarlo, nos vamos a preocupar, ¿no? Digo, pero es cierto que esa deuda vamos a pagar 20 años, por ejemplo, o 17 años creo que es, el monto que nos han prestado. Y después tenemos casi 80 años de pagar intereses. Nuevamente usted lo ha dicho. A los 17 años los que nos prestaron, por algo el 17 es la desgracia, a los 17 años los que nos prestaron recuperaron su crédito. Porque a esta tasa, por 17 años recuperaron los 2.750 millones de dólares que nos prestaron. Le quedan otros 83 años que es todo ganancia, así es todo ganancia. Por lo tanto, hoy por hoy pueden hacer un poco de propaganda de que nos prestaron porque hay mucha confianza. Vos fijate, por último, cuando pagaron a los fondos buitres, en realidad pagamos porque vamos a tener que pagar todos nosotros esos 10.000 millones de dólares que fueron a pedir prestado para pagarle a los buitres. Dijeron que eso era un modo de obtener confianza en los mercados financieros internacionales y que después entonces los préstamos que íbamos a obtener iban a bajar la tasa e íbamos a tener en el futuro préstamos baratos. Lo cierto es que le pagamos a los buitres, en ese momento nos endeudamos en 10.000 millones de dólares más y sin embargo las tasas de interés que pagamos siguen siendo altísimas. Me preocupa porque me venís avisando del tema de la deuda ya hace rato, ¿no? Sí, hay otros 100. No son solamente los 100 años, hay otro número 100, que son los 100.000 millones de dólares que estamos llegando de nueva deuda, 100.000 millones de dólares, yo sé que es un número cuantioso, que tomó este gobierno en 20 meses, ¿no es cierto? O sea que tenemos un nivel de endeudamiento vertiginoso a contramano de lo que había antes, que se venía reduciendo. Y como suelo decirte siempre, los que nos prestan no son filántropos, después quieren cobrar, va a haber que pagar. Sí, y sobre todo hay que revisar para qué la estamos usando, ¿no? Sí, que eso es el otro gran problema de fondo, no para inversiones productivas. Gracias, Juan. No, gracias a vos. Hasta la semana que viene. Nosotros